Bueno, de nuevo los titulares de los medios de comunicación censurados para que puedas contrastar. Rusia con RT en 22 de mayo de 2023. Comisión del Congreso de Perú aprueba moción de rechazo a declaraciones de López Obrador. El Tesoro de Estados Unidos advierte que no podrá pagar toda su deuda ya en junio. Un grupo de sabotaje ucraniano irrumpe en una provincia fronteriza de Rusia. Petro suspende el al fuego con las disidencias de las FARC tras asesinato de niños indígenas. El temor occidental a la contraofensiva ucraniana. Un abandono encubierto. Caso Vinicius, insultos racistas en el fútbol de España escalan a un asunto de Estado absolutamente erróneo. Sunak critica los planes para paz que buscan congelar el conflicto de Ucrania. King.com sobre liberación de Artyomovsk. Esto me recuerda a los granjeros en sandalias que echaron a Estados Unidos de Afganistán. Petro, matar niños indígenas es un delito de lesa humanidad inadmisible. Scholz prefiere la reelección de Biden a la vuelta de Trump. New York Times, el subsecretario mexicano Alejandro Encinas fue espiado por Pegasus, clases suspendidas y bajo alerta. Se enfrentan en México la intensa actividad del volcán Popocatépetl. Petroleros argentinos paralizan un yacimiento en reclamo por mejores condiciones laborales. Planean privar al ex líder soviético Leonid Brezhnev del título de ciudadano honorario de Kiev. El tercer candidato de las presidenciales de Turquía apoyará a Erdogan en la segunda vuelta. Grandes empresas españolas han prohibido o limitado el uso de ChatGPT. Entre sus empleados se encuentran sustancias químicas tóxicas en ropa deportiva de varias marcas, incluida Nike y Adidas. Y con Rusia otra vez, pero esta vez Sputnik Mundo. Detrás del G7 está Estados Unidos y el principal objetivo del grupo es bloquear y contener a China. Metanfetaminas para resistir. Así son las inclementes jornadas en la maquila mexicana. Comisión del Congreso de Perú aprueba moción que declara a AMLO persona non grata. TikTok presenta demanda en una corte federal de Estados Unidos para impedir su prohibición. El Tesoro de Estados Unidos insiste en que no podrá pagar todas las deudas gubernamentales. Acusan a Metropolita de la Iglesia ucraniana canónica de provocar discordias religiosas. Vicecanciller ruso debate con el representante de la ONU los crímenes de Kiev contra niños. Así quedó la ciudad de Artyomovsk tras su liberación. Varios heridos por bombardeos ucranianos en la región rusa de Belgorod. Lula Zelensky es mayor de edad y sabe lo que hace, pero Biden no ayudará a resolver el conflicto. China con CGTN en español. En portada, Xi Jinping urge a promover la clasificación de basuras como nuevo estilo de vida bajo en carbono. Igualmente felicita a Wesley Simina tras ser investido presidente de los Estados Federados de Micronesia. Viceprimer ministro de la República Democrática del Congo visita China del 21 al 24 de mayo. Xi Jinping felicita a Milatovic por asumir la presidencia montenegrina. El presidente Xi Jinping preside la primera cumbre China-Asia Central y pronuncia el discurso principal. Además de estas noticias de portada, trasladan a la zona de lanzamiento la combinación de nave espacial Sedgu-16. Cancillería rusa señala que el G7 se está convirtiendo en incubadora de iniciativas destructivas. China convoca al embajador del Japón por las declaraciones del G7. China y los 5 países de Asia Central recuerdan estrechar los lazos y fomentar la cooperación. Premio Nobel. El impago de la deuda estadounidense sería catastrófico. Irán con Nispan TV. Morales, Perú se gobierna desde Washington bajo la tutela del Comando Sur. Otras noticias de portada responderemos. Rusia rechaza visto bueno de Estados Unidos a ataques a Crimea. Rusia, Hiroshima y Bakhmut sí son similares, ambas destruidas por Estados Unidos. CGRI, la 86 flotilla, mostró profundidad estratégica de armada iraní. Hezbollah, misiles de alta precisión caerán sobre Israel si comete locura. Irán se vengará de terroristas por asesinato de sus guardias. Otras noticias, Palestina pide a la CPI que rompa silencio ante crímenes de Israel. A la Corte Penal Internacional, Hamas, Irán es pilar sólido en el que se basa eje de resistencia contra Israel y Estados Unidos. Hamas urge a golpear objetivos militares y asentamientos ilegales israelíes. Turquía y en portada, Erdogan y Putin son políticos serios y hombres de palabra, TRT en español. El terrorismo debe ser eliminado para garantizar el regreso de los solicitantes de asilo sirios.
ACAR subraya la determinación de Turquía en el combate al terrorismo. La CE registra las aceitunas de Gemlik como indicación geográfica. Mueren de nuevo palestinos en redada de fuerzas israelíes en Cisjordania. Los sindicatos laborales en Bélgica están en huelga. Mitsotakis establecerá el gobierno en Grecia. Agencia árabe de Siria de noticias Sana, masivo ataque ruso con misiles de crucero contra el aeródromo ucraniano de Dnepr. El canciller sirio recibe copia de las credenciales del nuevo coordinador residente de las Naciones Unidas. Canciller sirio comenta sobre las relaciones de Siria con Qatar, Arabia Saudí y Egipto. Siria y Argelia abogan por más cooperación y coordinación. Fuerzas rusas eliminan a 450 militares de Kiev e interceptan 9 drones y 15 misiles HIMARS, Huracán y Storm Shadow. Asimismo, China elogia la reconciliación árabe y la participación de Siria en la cumbre de Jeddah, inaugurada la 49 sesión de la Conferencia Árabe de Trabajo con la participación de Siria. Nuevo convoy de ayuda proporcionada por Jordania para los damnificados en el terremoto en Siria. Comienza en Damasco la Feria Food Expo 2023 para industrias alimentarias. Conversaciones sirio-chinas para desarrollar cooperación en el ámbito agrícola e intercambio de productos. Ministro sirio de Salud se reúne con sus homólogos de Irak, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. Las fuerzas del ocupante israelí asesinan a 3 palestinos en Naplusa. El Líbano con Almanar, embajada de Qatar atacada y saqueada en Jartum. Además de esta noticia elegida de las de portada, las noticias del medio de hoy, López Obrador dice que es un orgullo para él que el gobierno de facto de Perú le declare persona non grata. China sobrepasa a Estados Unidos como el mayor contribuyente en las ciencias de alta calidad. El Times of Israel publica y luego elimina un artículo que aboga por la destrucción de Palestina. Embajada de Qatar atacada y saqueada en Jartum, que es la que hemos elegido de noticia de portada. Bakhmut se convirtió en una sangría para las Fuerzas Armadas ucranianas. Ejército ruso lanza ataque masivo con misiles y drones contra instalaciones militares. Equipo nacional de esgrima de Irak se retira de una competición internacional para evitar que los miembros estén en temas políticos, por ejemplo, con Israel, compitan con Israel. El presidente Assad se reunió con Najid al-Mikati en Jeddah. 3 palestinos muertos en un asalto de las fuerzas de ocupación israelíes. Seij Qassem, la participación del presidente Assad subraya el papel indispensable de Siria. Venezuela con Telesur en portada. CNE de Ecuador unifica fechas sobre consultas de Parque Yasuní y elecciones generales. Otras noticias. Colombia suspende cese al fuego con una disidencia FARC-EP. Organizaciones sociales de Perú acuerdan retomar protestas. Al menos 20 niños mueren por incendio de escuela en Guyana. México establece fuerza de tarea para hacer frente al Popocatépetl. Presidente de Turquía recibe nuevos apoyos de cara al balotaje. Grecia se prepara para nuevos comicios ante resultado electoral. Armenia ha abierto a reconocer a Karabaj como parte de Azerbaiyán. Rechazan ataques racistas contra jugador brasileño en España. Hayan muerta a periodista que denunciaba abusos en Argentina. Telesur intercambia experiencias con otros medios durante foro en China. Registran caída de ceniza por volcán Sagay en Ecuador. Y por último, el medio de la isla, Cuba debate, mujeres, cuidados y economía en Cuba. Otras noticias de interés. Ministro de Salud reitera voluntad de Cuba de contribuir con la salud de los pueblos. Guyana confirma muerte de al menos 20 niños como consecuencia de un incendio en la residencia de una escuela. Petro suspende tregua con grupo armado tras el asesinato de 4 menores indígenas. Hayan sustancias químicas tóxicas en ropa deportiva de varias marcas. Presidente Díaz-Canel reunión en la Isla de Juventud para evaluar estrategias de desarrollo. Empresa de gas manufacturado informa que en el transcurso del día se deben recuperar las presiones. Posponen Censo Nacional de Población y Vivienda en el primer cuatrimestre de 2025. Empresas españolas prohíben o limitan el uso de ChatGPT entre sus empleados. Lula critica al Consejo de Seguridad de la ONU por su incapacidad para prevenir el conflicto entre Rusia y Ucrania. Fuerzas israelíes incursionan en varias zonas de Jenin y hieren a un joven palestino. Triplistas cubanas muestran alto nivel en cierre de Copa de Cuba de atletismo, matemática, historia y el 52 aniversario del primer Consejo Nacional de la FEU de Cuba. La Carmen López te lo cuenta.